Amigos de Huaraz, el Callejón de Huaylas, Conchucos, gente de esta hermosa región, a la que tanto queremos, también ver ser lo que tiene que ser. Una región con tantas carencias y con tantas posibilidades de ser número uno en nuestro país. Les pido que me escuchen. Siempre se ha escuchado a los líderes sociales, a las autoridades, a otra gente de prensa. Yo pregunto si es que todos hemos tenido certeza de que lo que nos han dicho es cierto. Todos sabemos quiénes dicen la verdad, quiénes mienten en realidad, pero seguimos apostando por esa misma gente. Y no me refiero solo a políticos, sino también a gente de prensa, a gente que está en la lucha social, a dirigentes de FEDIPS, a dirigentes de, ligas superpoderosas anticorrupción, etc. Y si bien no voy a dar nombres de algunos, porque tampoco es el caso de decir tal o cual cosa de tal o cual persona, voy a ser muy preciso al hablar de algunas. La verdad es que nos han utilizado todo el tiempo. Nos han infundido bastante resentimiento, bastante inquina, bastante ira en contra de todo lo que sea posible para ellos conseguir sus objetivos. Siempre nos han hecho creer que el que más tiene es el que más tiene que dar. Siempre nos han dicho de que aquel que tiene más no es bueno. En pocas palabras, yo estoy resumiendo el discurso. Y hoy nuevamente se está tratando de instalar en la mente nuestra el hecho de que hay gente que está luchando por algo. Y es el Hospital Nivel 3.1. La pregunta inicial es, ¿necesitamos realmente el Hospital Nivel 3.1? Y la respuesta es fácil, sí, lo necesitamos. Preguntar si lo queremos tiene una respuesta obvia. La cuestión es esta. Se están construyendo otros hospitales en varios lugares, Pomabamba, Caras, Yungay, Guarmey, etc. ¿Necesitamos igual el nivel 3.1? Sí, lo necesitamos, porque esos hospitales son nivel 2.1. Por lo tanto, va a seguir dándose esa necesidad hospitalaria que no se tiene y que solo se podría tener con ese hospital nivel 3.1. Nosotros mismos aquí tenemos un hospital colapsado hace mucho tiempo que es un hospital de apoyo. ¿Pudimos haber tenido un hospital regional? Lo pudimos haber tenido en la época de Álvarez. ¿Quiénes se opusieron? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Y por qué se opusieron? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Y por qué hay dirigentes que cada vez que pueden mencionan a algunos doctores que se opusieron y que en realidad nunca se opusieron? ¿Se dan cuenta por dónde va el asunto? Hay demasiadas falacias y demasiadas mentiras de por medio. Pero aquellos ciudadanos que se acuerden bien quiénes se opusieron a eso, pues ya es hora de reclamarle a estas personas, porque por su culpa no tenemos ese hospital. Por su culpa mucha gente ha muerto por el tema de las referencias. Mucha gente ha fallecido por no tener los especialistas en ese momento. Mucha gente ha fallecido porque no tenemos una capacidad hospitalaria ni siquiera buena para Huaraz en su ámbito urbano. Así es que ellos son los principales culpables de que estemos como estamos. Pero pasemos la página para avanzar con la opinión. El Hospital Nivel 3.1 es absolutamente necesario. No se va a poder tener porque tarda en construirse unos 7 años en promedio. Pero una vez que esté listo, vamos a poder cubrir esa demanda hospitalaria. En teoría. ¿Por qué? Porque hay algunos factores que no se han hablado, que no se han dicho desde un principio, y que a pesar de lo que pasó en la época de Henry Borja, que se dieron reuniones, se dio una protesta previa, y Henry Borja nos paseó olímpicamente con el tema, tiene que ver directamente con el déficit que tenemos de médicos en el Perú. Tenemos un déficit
de 52.000 a más médicos en el Perú. ¿Recuerdan hace poco que hablaron de que nos faltan 40.000 policías en el Perú para poder llegar, digamos, a una especie de punto de equilibrio de lo que se requiere para poder mantener el orden ciudadano y la seguridad? Bueno, necesitamos más médicos que policías. Necesitamos técnicos, necesitamos enfermeras. Hay un déficit de miles también en cuanto a ellos. Si nosotros construimos el hospital nivel 3.1, no queremos que sea un elefante blanco, una obra elefantiásica por su tamaño que al final no se vaya a poder utilizar como se debe. Un médico en promedio gana unos 8.000 soles, digamos un especialista en el sector público, y gana un poco más por algunas otras cosas. Digamos que tenemos el hospital y necesitamos tener una cantidad determinada de especialistas que vengan a trabajar aquí, obviamente a quedarse aquí. Y nosotros nos preguntamos quién va a pagar esa planilla de médicos. Porque si son especialistas no se van a mover de su lugar de residencia actual por 8.000 soles. Y ustedes me van a decir, pero 8.000 soles es mucho dinero, nosotros no ganamos ni la mitad de eso, ganamos mucho menos, que ¿cómo un médico va a ganar tanto? Bueno, un médico salva vidas. Hay médicos y médicos, pero estamos hablando en principio de lo que se necesita y el trabajo que tienen ellos, que es sumamente estresante. Médicos de guardia que están 24 horas metidos en el hospital viendo N casos y que tienen que ponerse fuertes porque muchas veces el tema emocional pues obviamente los toca. Y esos temas emocionales muchas veces les traen cosas que ellos ya vivieron en su ámbito personal, familiar, etc. Es duro manejar el temple y el profesionalismo cuando pasan cosas que te pueden desconcentrar. Y eso sin mencionar otro tipo de presiones y cosas que suceden en el tema hospitalario en cuanto a médicos. Y si tienes a varios médicos que no puedes pagarle, imagina ese estrés también, porque tienen familia, tienen proyectos y obviamente hay una cosa que es clara. Cuando más ingresos tienes, tu estatus sube y obviamente tus gastos también son mayores. Así es que tampoco es el tema de que su expectativa tiene que ser igual a la nuestra. Tienen hijos que van a ir a otro tipo de universidades, etc. Y ustedes dirán, qué privilegiados. Yo diría, qué privilegiados deberíamos de estar nosotros de tener médicos especialistas de buen nivel aquí, ¿no? Y que trabajen permanentemente y que tengan la vida que quieran. Ese es uno de los problemas que nosotros tenemos que olvidar. El mirar a los demás y decir, bueno, a ellos les va muy bien por tal cosa y qué cosa quieren más, es vida de cada quien. Tenemos que aprender a respetar eso y a no envidiar y a no tener celo por eso tampoco. Fuera de ese asunto, personal médico especializado que va a cobrar por lo menos 15.000 soles por estar aquí, cada uno. Necesitamos personal de enfermería especializado, necesitamos personal técnico especializado, personal administrativo y servicios generales. O sea, no solo choferes, personal de limpieza, de mantenimiento. Bueno, un hospital grande requiere de un mantenimiento permanente, etc. O sea, estamos hablando de una planilla enorme que largamente va a superar, por ejemplo, y aquí quiero hacer el comparativo, al monto anual que se requiere para mantener el sistema de alerta temprana, el SAT, que tanto quisimos, que tanto tardó en llegar a estar operativo y que hace 2 años nadie lo mantiene. 400.000 soles que la municipalidad de Huaraz dijo desde hace tiempo, no tenemos plata. Independencia hace tiempo dijo, no tenemos plata. Yo estoy esperando a ver si nuestro amigo Lalo Villa dice, bueno, sí, vamos a poder hacerlo. El problema es que va a ser un poco difícil en el sentido en que esto está entrampado y varias personas, incluyéndome, creemos que esto lo tiene que asumir el gobierno regional. Y el gobierno regional también. Disculpen, señores, eso está en la jurisdicción que le corresponde a Independencia, la mancomunidad lo pidió, la mancomunidad tiene que ver con el municipio de Huaraz. Bueno, van a decir cualquier cosa, o sea, que hasta la Liga de la Justicia lo mantenga. Pero el gobierno regional no va a pagar los 400.000 soles para mantenerlo al año. Tiene 2 años ya, tiene algunos desfases técnicos. Y eso, señores políticos y autoridades, va a salvar vidas. Que creo que desde su inicio ese proyecto
nació cojo porque precisamente tenemos autoridades, en su mayoría, que son absolutamente indiferentes con el tema de salvar vidas. No les importa, no les interesa. Ya tuviéramos el Hospital 3.1 hace tiempo. Bueno, por ahí empezamos. Los dirigentes lo mismo, porque los dirigentes fueron los que se opusieron a que se construyera el hospital regional en la época del corrupto de Álvarez. Pero el tema es este. Si no quieren pagar, digo, no quieren porque para mí es no quieren pagar esos 400.000 soles anuales por el mantenimiento del SAT, que salvaría miles de vidas en un caso en que se nos venga encima Palcacocha. ¿Ustedes creen que van a pagar una planilla absolutamente grande que va a demandar el hospital nivel 3.1? O sea, ¿quién va a traer esos médicos? ¿Quién les va a pagar? El Estado va a pagar una planilla así a través de Direza y todo. El gobierno regional se tiene que hacer responsable. Además, el gobierno regional se está embanderando con este proyecto cuando debería ser el Estado quien a través de Pronis o del MINSA construya el hospital. El Estado está para construir su propia infraestructura y para poder hacerse responsable del uso de esa infraestructura. Bueno, el gobierno regional intervino. ¿Por qué habrá intervenido? Dicen que es sus competencias, etcétera. Bueno, perfecto, digamos que sea loable eso. Pero hay un tema. El gobierno regional ahora está, a través del populista de Coqui Noriega, tratando de culpar a la minera Antamina de que ellos tienen que construir el hospital. A ver, vamos por partes. Primero, Antamina, si ustedes rebobinan un poco la información, se van a dar cuenta que tiempo atrás, en la época de Borja, habló de que había un dinero para eso. Y el dinero superaba los 300 millones de soles. Y se habló y se dijo, Antamina no va a poner más dinero. Hay que encontrar la solución y el gobierno regional lo puede poner, el Estado lo puede poner, etc. Se hicieron varias reuniones, si ustedes se acuerdan, estuvo el Pronis presente en 2 de ellas, etc. Al final el Pronis no recibió nada. O sea, me refiero no al dinero, sino a expedientes, perfiles, lo que sea. Y Henry Borja, como ya les dije, nos paseó. Hoy, ese hospital fue propuesto al gobierno central actual. Hasta donde yo tengo entendido, se habló con Alberto Otárola. Y tanto Otárola como Dina Boluarte lo han ido mencionando a lo largo del tiempo. Incluso se mencionó por Dina Boluarte en el mensaje del 28 de julio, el mensaje de la Nación. Alberto Otárola hasta hace poco estuvo hablando de varios hospitales y también mencionó el hospital de Huaraz. Lo han dado por hecho. ¿Y por qué? Bueno, resulta de que tanto el gobierno regional como la PCM vieron que era bueno hacerlo mediante la modalidad, ¿no?, de obras por impuestos. El problema es que no le dijeron eso a Antamina. Y la carta de intención de Antamina la quieren hacer pasar como que Antamina estuvo de acuerdo con ese cambio de modalidad a obras por impuestos. Y entonces de esa manera quieren exigirle, de distintas formas, mediante el paro de hoy día y de mañana, y que supuestamente es preventivo, pues de que ellos tienen que pagar por ese hospital. Antamina ha respondido de una manera poco comunicativa con la población. Por eso de alguna manera yo quiero traducir un tanto eso de alguna manera para que se entienda, que ellos dicen que no tienen el expertise, de ahí se han colgado un poco. Es que no lo tienen. Antamina ha desarrollado varias obras a nivel región que ellos señalan que han costado más de 1.100 millones de soles y que tienen que ver hasta con pequeños centros de salud, como el de Palmira, por ejemplo. Pero el asunto es bien sencillo. Las construcciones nivel 3.1 son, como ya lo dije, de alguna forma elefantiásticas, son muy grandes. Entonces, es cierto, ellos no han hecho algo así, no han construido algo así. Esa es responsabilidad del Estado. Ellos no han hablado de que desisten y se retiran. Ellos están diciendo de que hay que salvaguardar el dinero público. ¿Qué es lo que quieren evitar ellos? Corrupción. Quieren evitar que se malverse los fondos, tanto los públicos como los que ellos van a otorgar. Es así de simple. No han dicho no vamos a colaborar, pero tampoco dijeron en ningún momento vamos a ponerla toda. Eso no dijeron. El gobierno regional quiere hacerlo pasar así, pero se basa en algo.
precisamente en lo que yo dije al principio, en ese resentimiento que tenemos de aquel que más tiene. Y con todas las cosas que se ha hablado a lo largo del tiempo de las mineras en general y sobre todo Antamina, pues es una estupidez escuchar a Virgilio Carrillo decir: recuerden de que gracias a Antamina llegó el COVID a Huaraz y por su paciente cero se contagiaron miles de huaracinos y murieron miles... Virgilio Carrillo no es ningún ignorante, ningún idiota, no lo es. Será ponzoñoso para hablar, pero son tonterías y lamentablemente ese tipo de tonterías calan inmediatamente en la población. El paciente cero no fue precisamente ese trabajador de Antamina que inmediatamente llegó aquí directo a la clínica San Pablo y fue inmediatamente internado y tratado. Él no contagió ni diseminó el COVID aquí. En realidad no se puede establecer un paciente cero porque en ese tiempo, recuérdenlo bien, el COVID-19 tenía un periodo de 15 a 20 días de incubación hasta que se manifieste la enfermedad como tal. Por lo tanto, para ese momento en que llega ese supuesto paciente cero, en Huaraz ya teníamos personas infectadas. El problema, básicamente, es que no hubo una detección de esas personas porque precisamente todo esto era muy nuevo. Y hubo internados, me imagino, al día siguiente y los días posteriores. Entonces, no puede ser de que este señor que llegó ya enfermo haya contagiado a miles de huaracinos. La verdad es que cualquiera pudo haber contagiado y se entretejieron muchas historias, entre ellas alguna que sí me la contaron dentro del Hospital Víctor Ramos Guardia, no voy a decir quiénes, pero fueron médicos, de una familia que vino de otro lado y que celebró varias festividades encadenadas aquí en Huaraz y fueron contagiando a varias personas porque fueron festividades numerosas. Muy bien, ellos me lo contaron porque tenían interna a gran parte de esa familia allí y otras personas, pues bueno, no les fue tan bien. Como quiera que sea, no es argumento para hablar de Antamina, pero sí para ellos, para sembrar odio, para sembrar resentimiento, calentar a la gente, enervarla y que de esa manera se vayan en contra de Antamina. Aquí la gente se murió simplemente porque primero esto era nuevo, segundo se subestimó, tercero no hubo buena información y cuarto, por culpa de Murillo. Porque a él se le ofreció N lugares para hacer UCIs de COVID-19 y él quiso construir esa UCI que al final funcionó y fue la única de las 3 que quiso construir y por eso también está denunciado y está preso. El maldito asesino de Murillo, por supuesto, sí, por él también. Pero no por Antamina, pues, porque de Antamina se tejieron un montón de historias en ese momento, pero Antamina cerró puertas y no permitió que entrara ni saliera nadie de la mina por seguridad. Que fue una decisión, me parece, bastante dable, porque si se daban casos, era mejor que no salieran a contagiar, y si no tenían casos, era mejor que nadie los contagiara. Así es que no tiene nada que ver. Sin embargo, este señor Virgilio sale a decir un montón de cosas que no tienen sentido, y mentiras y falacias, lo mismo que ha dicho Coqui. Están alineados con ese tema de que esto cuesta 1.100 millones, Antamina gana 50 millones al día y por lo tanto en 40 días puede pagar el hospital. Perdón, discúlpenme, pero Antamina tiene una responsabilidad social que la cumple. Yo no sé hasta qué punto la cumple, pero la cumple porque ha hecho obras y ha hecho cosas. El problema es que no promociona Antamina lo que hace, pero ese es su tema, no es nuestro. El asunto es que Antamina da un canon anual que se utiliza en un máximo de un 20-30% y el resto se devuelve al Estado porque tenemos autoridades tanto corruptas como incapaces. Y estas personas son tan listas que le echan la culpa a la minera, le echan la culpa al Estado, le echan la culpa a quien les dé la gana. Y nosotros somos tan lerdos, me incluyo, de creerles a ellos. Y digo así de una manera un poco como que en sorna. No estoy diciendo que todos seamos así. Porque hay gente que sí les cree. Pero es que no podemos seguir creyéndole a las autoridades. ¿Cuántos gobernadores regionales tenemos presos o hemos tenido presos? ¿Y por qué? Por corrupción. ¿Y qué de nuevo hemos tenido en los últimos gobiernos regionales? Después de Álvarez, me refiero, que ya sabemos, está preso por corrupto y etcétera. Pero después de él, ¿qué cosa buena ha recibido la región de sus gobernadores? Teniendo el canon que se tienen. ¿Qué hemos tenido en Huaraz? Recibiendo el canon que se tiene en todas las gestiones, incluyéndolo a Mesa.
No sé. No lo sé. O sea, ¿qué de bueno hemos tenido? Y en las otras provincias y en los distritos. ¿Qué hemos tenido? A ver, ¿cuál fue la única entidad privada que montó una planta de oxígeno en Huaraz? Fue Antamina. Van a decir, no, que les exigimos que no. No. Hasta calcularon mal la capacidad de oxígeno porque Antamina les hubiera puesto la planta que hubieran querido. Yo no estoy defendiendo a Antamina. Estoy hablando de lo que supimos en ese momento. Y yo estuviera hablando también de tráfico de oxígeno que hubo, pero como no tengo las pruebas ni los testigos, no voy a decir quiénes estuvieron en medio de eso. Y creo que nunca lo voy a decir, porque sin pruebas yo no hablo. Pero de que hubo, bueno, hay muchos testimonios, en ese momento se dieron, después se callaron por temor, de que ese tráfico se dio en algún lugar. No voy a decir ni siquiera en dónde. Pero el tema no es la COVID. El tema es las mentiras que nos meten en la cabeza, las falacias que se dan. Lo cierto es que este gobernador que tenemos aquí, que intentó ser gobernador en elecciones anteriores, es más de lo mismo o quizá pueda llegar a ser peor. No necesitamos a un populista. No necesitamos a alguien que se pelee con su vicegobernadora y después se amiste. No necesitamos a alguien que no haga absolutamente nada, que haya tomado la decisión en un inicio de cerrar todas las puertas para atención y que saque cita en un lugar público que no debe estar cerrado. No necesitamos a alguien que convoque paros, ni que se una a FEDIP, que no representa a nadie, porque aparecen cuando les conviene y cuando pasa algo no existe, y que se pelean entre ellos y se eligen solo entre ellos. Entonces, si se eligen entre ellos, no me representan. Espero que ustedes se den cuenta que no representan a nadie, sino a sus propios intereses. Y lo otro, señores, este gobernador comete delito. Comete delito. Es un delito que una autoridad del Estado, un funcionario como él, convoque y promueva un paro. Eso no lo pueden hacer. O sea, no solo es populista, sino además tiene poco cacumen. O sea, es increíble que se llegue a estos niveles. Virgilio Carrillo, entre las tonterías y las falacias que dijo a la prensa en una marchita de 4 gatos previa al paro, o sea, ayer, dijo varias cosas, pero se le salió la solución al problema. Queremos el hospital, hagan algo, hagan lo que sea, aunque sea, si Antamina no quiere, que sea de Estado a Estado. Esa es la solución. Lo dijo sin pensar, lo dijo subconscientemente, pero dentro de las tonterías que habló, digo tonterías porque fueron mentiras y fueron cosas como para engañar muchachos, lo cierto es que esa es la solución, una licitación de Estado a Estado. Y se construye este hospital y se pueden construir muchos más. Y ya está. No necesitamos paro. No necesitamos nada de acciones violentas. Y eso lo puede promover el primer ministro Alberto Otárola, sin necesidad de que intervenga el gobierno regional, a través de Minsa. Ya está, asunto arreglado. Y Antamina, esos 300 y pico, puede invertirlos en mejorar el Víctor Ramos Guardia o en construir otro nivel 2.2, que también necesitamos. Esa es la solución. Así es que este comentario no solamente es crítica. Yo creo que, si bien es cierto, hemos elegido muy mal otra vez con el tema del gobernador regional, como población no tenemos que dejarnos engañar. Ni por las autoridades, ni por esos dirigentes de pacotilla que tenemos por todas partes en el Perú, y que algunos tenemos aquí en Huaraz, ni tampoco por la minera. Tienen que darnos cuentas claras a todos. Ellos tienen que cambiar su metodología comunicativa. O sea, la estrategia comunicativa de Antamina es casi modo Castañeda del Ocio, que no digo nada a veces y cuando quiero digo algo, pero se lo digo a los entendidos y no todo se lo digo a la población. Y la población es variopinta. O sea, todos tenemos diferentes niveles de comunicación, pero también necesidades de comunicación. ¿Y eso qué implica? Que no podemos tener el lenguaje que ellos tienen ni la manera de acercarse a cierto grupo social que ellos tienen.
Ellos tienen que mejorar en eso. Y creo que tienen que darnos cuentas claras, no solo porque lo merecemos, sino porque también tiene que ser su deber. Pero como ciudadanos tenemos que entender una cosa. Uno, el que tiene más plata la tiene porque supo hacerla. La empresa que lo haga, lo mismo. Ellos no le deben a nadie, más que al Estado, los impuestos. Me refiero a cualquier persona que tenga plata, cualquier empresa que tenga plata. Y en el caso de las mineras que tienen una responsabilidad social, primariamente en su área de influencia, en el distrito donde están, por algo San Marcos es el distrito más rico del Perú hace muchas décadas, bueno, unas décadas digo, y no invierte su plata en un carajo. O sea, lo cierto es que Antamina también tiene un área de influencia en Guarmeín, en donde también han invertido una buena cantidad de dinero, etcétera, etcétera. Pero no podemos estar creyendo que tenemos que depender de ellos. Y la verdad es que no los victimizo, pero te digo, si tú ganas 100.000 soles mensuales y todos tus vecinos te vienen a pedir algo de dinero, te vienen a picar todos los meses, y tú dices, bueno, ¿saben qué? Yo les voy a dar a ustedes mi 10%, les voy a dar 10.000 soles mensuales, amigos del barrio, ustedes vean qué hacen. Construyan algo, pongan alguna cosa, compren camisetas para el equipo de fulbito del barrio, no sé, agasájense por cumpleaños, ustedes vean qué hacen. Ya de vez en cuando voy a regalarle una torta a cada uno, etcétera. Ok, es un convenio. Y como ven que de pronto gano 150.000, me vienen a picar de nuevo. O sea, al vecino tal, se le cayó la escalera, hay que comprarle otra, tú la puedes comprar, hay que y bueno, yo les digo, saben que esta vez no puedo, y me revientan las lunas de mi casa. ¿Es justo eso? No es justo. No es justo. Porque en realidad vivimos en una democracia y en una sociedad libre en la que se tienen que respetar las leyes y las normas. Me dirán qué iluso eres, nadie las respeta. Bueno, pues hay que hacerlo, ¿no? La verdad es que estamos para eso. Y no es justo que después de ser benefactor me hagan ese tipo de cosas. Entonces me van a decir, no, pero es que Antamina es la culpable de que no se hagan obras. No, los culpables son aquellos que reciben el canon y no hacen nada. Así de simple. Y a eso iba yo. A quienes tenemos que reclamarles que no pase nada son a las autoridades que están a cargo. Porque el canon se paga puntual. Se distribuye puntual. ¿Y por qué se utiliza el 20 o el 30% únicamente del canon en general? Y me refiero así, repartido entre entidades. Porque son incapaces, porque muchos son corruptos, y cuando ven que algo no se puede hacer para obtener beneficio, no lo hacen. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿cuánto de canon ha desaparecido desde la época en que se inició el tema del canon hasta ahora? Son más o menos 8 o 9 mil millones de soles que han desaparecido de canon. Más o menos. En corrupción. No tengo exactamente la estadística en este momento, pero va por ahí. Es una estadística ya generada, que existe y que ustedes pueden buscar. Es mucha plata. Plata que no se fue en obras. Muchas han terminado inconclusas, otra que desapareció en el camino, ¿no? Otras que se hicieron obras innecesarias, etcétera. O sea, estamos hablando de dinero que fue robado por autoridades. Bueno, entonces ahora este populista de Coqui Noriega nos viene a enervar, a azuzar en contra de una minera que tiene toda la buena voluntad de colocar más de 300 millones para un hospital. Así es que, amigos, hay que pensar bien las acciones que vamos a tomar y en realidad a quién responsabilizar o culpar. Yo, al menos, lo que veo es lo que dije. Y si no me creen, igual, investiguen. No se queden con una sola versión. Y menos con la de alguna autoridad cuando en realidad todo esto tiene solución y la minera en cuestión tampoco ha dicho que se ha retirado del tema, ni que no quiere seguir dialogando, ni que no va a colocar esos 300 millones que los dijo en su momento. Y acuérdense, en la época de Borja se mencionó sobre este tema. Así es que no cambien las cosas. Y nosotros no seamos tontos de hacerle caso a este gobernador regional y a estos dirigentes que están engañando a la población. Y menos a esa prensa que ya se alineó con esto. Hoy en día, todos se alinean por distintos motivos. Distintos motivos. Pero al final,
todos quieren ser los luchadores sociales y los salvadores del Hospital 3.1 para Huaraz y para la región. Así no se puede. Si hay un liderazgo de ese tipo, no es honesto. Entonces no es liderazgo. Es otra cosa. Así que amigos, a pensar, y espero que haya podido ser claro en esta exposición, en esta opinión, en este comentario, y que sirva por lo menos para que ustedes estén algo mejor informados y tengan por lo menos la idea de lo que está ocurriendo, o les despierte el deseo de que ustedes investiguen, averigüen, lean un poco, se den 10-15 minutos para buscar toda la información que puedan y se den cuenta que nos están utilizando y que ese Hospital 3.1 se puede construir, pero sin las mentiras que están acuñándonos de por medio. Cuídense mucho.